Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista martes 25 de abril, como lo he anticipado. Ya están conmigo Oscar Ruiz del Foro del Agua y María Isabel Arenas de la Red Viva, y vamos a hablar un poco de la participación de la sociedad civil en la aplicación del derecho al agua. Oscar, un gusto, bienvenido a TVX. Muy bien, un gusto estar acá en TVX. Gracias por estar con nosotros, María Isabel, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros. Y empecemos con esto, María Isabel, para que nos comente en qué consiste la Red Viva, cuándo nace y a qué se dedica esta red que vigila el derecho al agua. La Red Viva es la Red Interamericana de Derechos Humanos del Agua y que más efectivamente con el agua, y lo que surge en el 2009, precisamente pues aquí en El Salvador es donde se hace esa primera reunión para que surja la Red Vida, y lo que busca es siempre hacer una lucha por la defensa del agua como derecho humano fundamental, buscando siempre que hayan acuerdos que se puedan establecer entre las organizaciones público-comunitarias más que público-privadas, ¿cierto? La idea es como blindarnos del proceso de privatización que pretende hacerse con el agua. Y en esta red la participación, ha mencionado 2009 en El Salvador, y expresiones de qué países o de qué tipo de organizaciones se encuentran en esta red. Hay varios países, entre ellos se encuentra, hay organizaciones de Canadá, está Bolivia, está Uruguay, Colombia, México, El Salvador, por supuesto, y otras que en este momento, pero es una red grande que se ha ido conformando, como te dije, desde el 2009, y que la participación ha ido creciendo a partir pues de toda esa lucha que se viene haciendo. Perfecto. Ahora comentarnos un poco la participación que tiene El Salvador en esta Red Viva, qué organizaciones están ahí y cuál es la agenda de actividades que posicionan estas organizaciones. Muy bien, bueno, estamos en esta semana con una diversidad de actividades, ¿verdad?, en las que está participando, como ya se mencionó, la Red Vida, la Red Interamericana por el Derecho Humano al Agua, que ya se planteó de qué estamos hablando. También están diferentes organizaciones que están trabajando desde la parte de la gestión pública del agua y la parte de la gestión comunitaria. Tenemos participación de España incluso, con AEOPAS, que es la Asociación de Operadores en Agua Potable y Saneamiento en España, que está posicionando el tema desde la gestión pública del agua, digamos. Por supuesto también la Red Vida, estamos el Foro del Agua acá en El Salvador, que estamos impulsando, potenciando el trabajo de la gestión pública y comunitaria del agua, es la apuesta del Foro del Agua como tal, y es lo que venimos exigiendo a lo largo de la vida que ha tenido el Foro del Agua, ¿verdad? Entonces, básicamente, en el caso de las personas de El Salvador o las organizaciones de El Salvador, Foro del Agua, las que la constituyen y están posicionando, como ya hablaremos más adelante en el debate del acceso al agua y el derecho al agua como un derecho constitucional, que es una de las luchas que se ha tenido en este país, pero también sobre el tema de la ley de agua. Ya hablaremos un poco sobre esto, pero me gustaría, María Isabel, que nos contextualizara. Para el caso de América Latina, hablemos un poco cuáles son los puntos claves de la lucha respecto al acceso al agua. Sabemos que en América Latina se han dado luchas en diversos países, Bolivia, por ejemplo, uno de los casos, Colombia, y entre otros lugares de América Latina, el tema del agua constituye una lucha fundamental. A su criterio, ¿cuáles son los puntos claves de esta lucha en América Latina? Pues los puntos claves serían, primero, tener en cuenta que el agua debe tratarse siempre como un bien común, no como una mercancía, ¿cierto? Porque mientras el agua se vea como con ánimo de lucro o con ánimo de generar un interés particular, pues nunca podremos hablar de lo que es verdaderamente un derecho humano al agua, ¿cierto? Lo otro es la participación de las comunidades y la sociedad civil en el proceso de asumir el agua como un derecho. Porque, claro, el hecho de que no haya participación activa de las comunidades es lo que permite que otros lleguen y empiecen a apropiarse de todo el
el agua, que más que verlo como un recurso, es un bien común que Eso, siempre tenemos en el territorio. creo que ese punto es clave, y también otro de los temas que se van a estar discutiendo, ya hablaremos un poco sobre este foro que ustedes están realizando en el transcurso de la semana, es un poco también la gestión comunitaria, cómo participan los ciudadanos en la gestión de los recursos hídricos. Creo que es fundamental lo que usted ha mencionado, el agua se ve como un bien común, no como una mercancía de acceso a las personas, porque tiene diferentes usos. Solo coméntenos un poco en el tema de esta gestión comunitaria, esta gestión territorial, en qué consiste, cómo los ciudadanos participan para manejar los recursos hídricos, como para manejar el agua como fuente de vida. Bueno, hay que reconocer algo que históricamente yo creo que se ha invisibilizado, y es cómo las comunidades han autogestionado a través del tiempo el tener el agua en sus viviendas o en sus lugares, en el lugar donde habitan, cuando era una obligación casi que del Estado, o era una obligación del Estado, pero que el Estado nunca ha llegado allí. Las comunidades siempre, vecinos y vecinas, se han juntado y han buscado la manera de proveerse. A eso nos referimos cuando hablamos de la gestión comunitaria del agua. Esa forma como han ido construyendo tejido social a partir de poder suministrarse el agua, las comunidades. Ha sido invisibilizado ya con todo este proceso de privatización que se viene dando el agua, cuando empezamos a ver el agua como una mercancía desde el año 92 más o menos, desde 1992, que empiezan a verse con el Tratado de Dublín, un poco de encuentros donde decimos que el agua tiene un valor comercial, pues ahí es donde empezamos unas luchas que empiezan a poner en la palestra pública, como se dice, que hay unas organizaciones que están ahí gestionando, y que eso ha hecho que de alguna manera los estados empiecen a apropiarse a través de leyes, a través de decretos, formas para regular que las personas sigan, o que las comunidades sigan ahí en ese papel de gestoras del agua. Me parece muy relevante este punto, y que lo podemos llevar a la situación de nuestro país. Oscar, en el caso de El Salvador, sabemos una de las luchas ganadas, recientemente ganada, fue la aprobación de la ley contra la minería metálica y sus implicaciones que tenía en los recursos hídricos de nuestro país, particularmente en la zona norte. Pero ahora hablando en el caso nacional, otra de las luchas, o la nueva lucha, si lo queremos llamar de esta manera, es la lucha por el agua, por la ley de aguas. Comentanos un poco cómo este tema de la ley de aguas y su posicionamiento desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las comunidades de los ciudadanos, debe mantenerse en agenda pública hasta lograr el objetivo, una aprobación de la ley de aguas, pero bajo el enfoque del derecho humano al agua. Exactamente, y esa es como una de las misiones, de los objetivos también del Foro del Agua El Salvador, es mantener en la agenda pública, digamos, y mantener también en la mente, en la agenda también de la población, el tema de la Ley General de Agua. Sabemos que es difícil, ha habido serias dificultades. Bueno, el Foro del Agua es proponente, ¿verdad?, del anteproyecto de Ley General de Agua desde hace más de 10 años. Pero que ha sido difícil tener ya esa aprobación de la ley de agua, porque sabemos de que hay diferentes intereses económicos ahí que impiden que se apruebe una ley, pero una ley como lo ha venido proponiendo el Foro del Agua, como lo ha venido proponiendo el movimiento social, que es una ley, como ya se decía, con enfoque de derecho, de derecho humano. De nada nos valdría tener una ley general de aguas, pero que lo que vaya a hacer esta ley es generar las condiciones para que de una forma disfrazada se vaya incidiendo ya en el tema de la privatización del agua, o que tengan privilegio, digamos, los grandes usuarios del agua en este país. No es eso lo que queremos, sino que en la propuesta del anteproyecto de Ley General de Aguas del Foro, claro, están definidas esas prioridades: derecho humano al agua, el consumo humano es prioritario. Bueno, ya se mencionaba el tema de la ley ya que prohíbe la minería metálica en este país. Ese, por supuesto, que es un logro muy importante, porque va relacionado con el tema agua, nos va a ayudar a reducir toda esa contaminación, esa degradación irreversible que se puede dar de los bienes hídricos de nuestro país, y es un buen paso, es un paso significativo, un paso importante. Como movimiento social hemos celebrado esa aprobación de esa ley, y bueno, ahora que sigue, tenemos que continuar incidiendo para que se pueda llegar a ese momento de aprobar esa Ley General de Agua. Bueno, tenemos pendiente también la ratificación de la reforma constitucional, en la que ya se incluya en nuestra Constitución el agua y la alimentación como un derecho humano. Son de las tareas pendientes
que tiene el órgano legislativo aquí en este país, y por supuesto la Ley General de Aguas, una Ley General de Aguas que tenga prioridades y que tenga el enfoque de derecho humano, que no sea un mecanismo para que los grandes usuarios del agua que ya existen en este país, nada menos el Ministerio de Medio Ambiente en su Plan Nacional Hídrico decía que alrededor del 51% del agua con la que cuenta nuestro país está usada como para riego, tiene uso de riego. Sí. Ajá, y sabemos que el sector azucarero, el sector cañero, juega un papel importante con todo el uso excesivo, el sobreuso. Y bueno, nosotros nos remitimos a las pruebas, hemos realizado diferentes estudios en la zona del sur de Aguachapán, en la zona de Bahía de Jiquilisco, y estamos viendo cómo la gente ya nos dice, mire, el agua se está salinizando cada vez más, claro, al tener esa sobreexplotación del agua dulce para el riego de esas inmensas zonas que vemos en la zona costera del cultivo de la caña de azúcar, se va dando la sobreexplotación, la cuña salina va entrando, que es debido a la sobreexplotación del agua dulce, y ya ahora la gente nos dice, mire, el agua está salobre, ¿verdad? Ya no puedo tener agua para consumo humano. Entonces allí vemos cómo contradice lo de las prioridades que nosotros estamos impulsando, que sea prioridad el consumo humano y no tanto prioridad el riego excesivo, y sobre todo cuando tenemos una gran ineficiencia también en el tema riego. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de regulación claro, ¿verdad? Se está haciendo ese uso excesivo y no hay ni siquiera un cobro, digamos así, ya estipulado en el tema del agua para riego, a diferencia como un ciudadano común, nosotros tenemos que pagar cada mes por el agua que estamos haciendo uso. Entonces, son como de esas desigualdades que tenemos, y que por supuesto una ley general de aguas ayudaría en todos esos aspectos. Y justamente quiero aprovechar porque en el anteproyecto de ley general de aguas, uno de los debates que ha generado más resistencia, más discusión, más conflictividad en los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa es sobre el ente rector que va a hacer una gestión del agua. Hace un mes estuvo con nosotros el diputado Guillermo Mata Bennett y quiero apoyarme en parte de sus declaraciones que nos brindó en aquel momento, particularmente sobre el rol de la instancia rectora. Los quiero invitar a ustedes, amigos y amigas, a nuestros invitados que están con nosotros en el set, a que veamos las declaraciones del diputado Guillermo Mata Bennett y luego regresamos para tener sus reacciones. Veamos entonces. Lo que vale es lo que diga la mayoría, ¿verdad? Sí. Pero yo le voy a dar mi opinión. Claro. Esta entidad rectora tiene que ser de carácter eminentemente estatal. Okay. En la mayoría de los países, y nosotros cuando revisamos la legislación comparada, por cierto, la cooperación española, a quien le agradecemos su apoyo, ha estado con nosotros en los últimos 5 talleres que realizamos a finales del año pasado, principios de este año, y revisamos leyes de Latinoamérica, de España, etcétera, y en la mayoría de los países el ente rector es de carácter eminentemente estatal. En Chile, por ejemplo, que fue privado, hoy están retrocediendo por la gran cantidad de problemas que tienen al hacer privado. El problema, Carlos, no es que hayan privados o no hayan privados, el problema es el peso que se le da a la presencia de los privados. Por ejemplo, aquí, ¿por qué no hemos avanzado? Precisamente por la discusión que tenemos sobre el ente rector, ¿verdad? Porque la derecha pretende una entidad autónoma cuyo peso se inclina completamente a la parte privada. Entonces, usted no puede ser miembro de una autónoma siendo privado, llamémosle ANEP, y al mismo tiempo yo lo voy a regular al sector privado. Entonces, usted no puede ser juez ni parte, o no puede ser juez y parte al mismo tiempo, porque eso genera conflicto de intereses. Ahí tenemos entonces declaraciones del diputado Guillermo Mata Bennett. Hace un mes estuvo en el set y nos brindó estas declaraciones particularmente sobre el debate del anteproyecto de ley general de aguas, y me gustaría tener su apreciación sobre esto, María Isabel. ¿Cuál es su perspectiva sobre el rol de la instancia, en este caso rectora o reguladora del tema del acceso al agua y la participación del sector privado? ¿Coincide con el punto de vista del diputado? ¿Cuál es su apreciación sobre esta participación de privados en instancias rectoras? Bueno, yo pienso que debe de hacerse, la participación debe tener unos límites, y la idea es que tengan, claro, el mismo enfoque al que se vayan direccionando. Pero sabemos cuál es la intencionalidad de la parte privada, en lo que cuando hablamos del agua como, no como un bien común, sino como un recurso que nos puede generar cierta, o sea, que puede ser mercantilizado, que puede tener un valor agregado. Entonces,
posiblemente él tenga la razón, pero yo creo que eso es la misma ciudadanía, es el mismo país el que se tiene que sentar a mirar hasta qué punto es posible o no que otros entes lleguen a estar allí. En otros países, por ejemplo, como en Colombia, que se ha hecho hay toda una propuesta. Hay una ley que se construyó en 1992, una ley de servicios públicos que es totalmente empresarial, es casi para los privados, donde no se tuvo en cuenta la comunidad. Yo creo que lo que tendrían que hacer es mirar una ley que abarque todo, que todos vayan en función del enfoque de derecho humano como algo fundamental, y ya de ahí mirar la participación de los entes privados, cómo entrarían, aunque sabemos que es un poco nocivo. Y evidentemente se puede identificar cuáles son los intereses que pueden tener las corporaciones y los sectores privados. Claro. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto, Oscar, porque el debate está el gremio empresarial, la representación de ANEP, Cámara de Comercio y demás. La afinidad es ver el agua en función del lucro, porque esto puede generar ganancias. La apreciación que tienen del Foro del Agua es totalmente distinta, ¿no? Pero me gustaría que hagamos un poco hincapié a las declaraciones que nos brindó el diputado Mata Bennett. De acuerdo, sí, el tema acá con la institucionalidad del agua es que ahí está como el cuello de botella, digamos, ahí es donde se entrampa, porque nosotros como Foro del Agua claramente lo hemos dicho, tenemos lo que llamamos puntos no negociables. Para nosotros la gestión del agua en este país tiene que ser una gestión pública, ¿ya? Totalmente. Entonces, en la gestión pública, ahí no podría ser, y tal como se establecían las declaraciones, no podría ser que las principales gremiales empresariales de este país estén incidiendo en la toma de decisiones del rumbo de la gestión del agua en este país. No es posible, porque ya sabemos que ahí hay intereses económicos de generar mayor lucro, sin importar realmente qué es lo que está sucediendo con las comunidades, con la población más vulnerable y quien tiene más afectación en el incumplimiento de ese derecho humano. Entonces ahí es donde nosotros sí hemos hecho bastante hincapié en la gestión pública, y también como nosotros promovemos el tema de la gestión comunitaria, no creemos tampoco de que una junta de agua comunitaria rural tenga que ser puesta en la misma balanza o en la misma bolsa de un privado, de una empresa usuaria en gran cantidad del agua de este país. No es posible. ¿Por qué? Porque ya se mencionaba anteriormente que el derecho humano al agua tiene que ser tutelado, digamos, o tiene que garantizarlo los estados. Eso es así. Y bueno, y desde Naciones Unidas, incluso en el 2010, que se reconoce el derecho humano al agua y todo, y hay ahí establecido ya cómo los estados tienen que garantizarlo. Entonces, tiene que ser el Estado, y la mejor manera tiene que ser la gestión pública, y por supuesto, como también a estas comunidades, a estas juntas de aguas rurales, que han hecho un esfuerzo desmedido, diría yo, porque a veces con muy poco apoyo o sin apoyo han llevado esa carga de estar garantizando el acceso al agua, el derecho humano al agua a sus comunidades, a sus familias, a su población. Entonces sería como injusto, digamos ahora, bueno, también has estado llevando este peso, esta carga que tendrían que garantizar el Estado, y ahora también te voy a meter en el mismo paquete del privado. Consideramos que no es de justicia. No es proporcional. No es proporcional. Tenemos que hacer una pausa, Oscar y María Isabel, pero al regresar vamos a seguir ampliando estos tópicos y hablemos del Foro Internacional sobre la gestión del agua. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos este martes 25 de abril platicando con Oscar Ruiz del Foro del Agua y María Isabel Arenas de la Red Vida, y hablamos un poco de la participación de la sociedad civil en la aplicación al derecho al agua. Retomando lo que hablamos en el bloque anterior, Oscar, es importante retomar un nuevo clip de la entrevista que tuvimos con el diputado Guillermo Mata Bennett, en donde una de las preocupaciones que tenían diversas organizaciones, incluyendo el Foro del Agua y sus organizaciones afines, era un proceso de negociación que había sostenido de manera bilateral el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía, con expresiones del sector económico, el sector empresarial, la ANEP en particular, para la participación o ir diseñando un borrador más afín a sus intereses en el proyecto de Ley General de Agua. Me gustaría entonces invitarlos a que veamos el siguiente clip de esa entrevista y luego regresamos para tener las apreciaciones de nuestros invitados. Veamos.
Sí, Carlos, y yo creo que hay que hablar con honestidad. Sí. Sí se estuvieron dando reuniones Sí. pero no es el gobierno, es MINEC, es el MAR y es la NEP. Ajá, la Asamblea Legislativa no. La Asamblea Legislativa no, Ok. ni el partido. Ok. Entonces, vaya, hubo un intento de querer avanzar, ¿verdad?, por afuera de la mesa Ok. y poder llevar insumos. Ujú. Pero nosotros como partido nunca avalamos esos insumos Ok. porque precisamente iban con un gran peso de ANEP, ¿verdad? En donde una vez que usted define el ente rector, ya todo lo demás ya para qué, como dicen. ¿Por qué? Porque esa entidad es la que señala cánones de vertido, es la que da los permisos, las licencias, las sanciones, y con la empresa privada adentro hay conflicto de intereses. Entonces, eso es imperdonable. Entonces, a pesar de que la señora ministra hizo este esfuerzo, nosotros como colectivo del FMLN, del medio ambiente, nosotros no avalamos esas pláticas que hizo, y al final se convirtieron, yo soy parte del Consejo de Sustentabilidad y Vulnerabilidad Ambiental, estuve en la reunión que ella propició y de ahí no salió ningún acuerdo, sino que lo que hizo ella fue como tomar algunas ideas como lluvia de ideas y mandar a la Asamblea Legislativa, bueno, si esto le sirve, pues el que quiera usarlo que lo use, pero no tiene ni el aval del gobierno, ni tiene el aval del Consejo de Sustentabilidad Ambiental. Es simplemente una nota donde va una lluvia de ideas. Ahí teníamos entonces declaraciones del diputado Guillermo Mata Benes, del grupo parlamentario del FMLN, donde él aclara y esta idea que se manejaba de acercamientos bilaterales del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía. No es una representación, dice Mata Benes, del gobierno, ni tampoco del grupo parlamentario, ni del partido FMLN. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto, Oscar. Era una preocupación importante, pero todavía puede quedar latente la incidencia que puede tener el sector empresarial con los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa de la Comisión de Medio Ambiente para influir su injerencia y su participación directa en la Ley General de Aguas. Me gustaría retomar este clip de la entrevista con Mata Benes y tener tu apreciación sobre eso. De acuerdo. Sí, quizás ahí, bueno, la ministra, bueno, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Economía, se pueden reunir con cualquier sector, digamos, de este país, ¿verdad? Con el Foro del Agua, quizás se podrían haber reunido con algún sector de las gremiales empresariales, pero al final el tema es qué es lo que se cede y qué es lo que no se cede en el tema de una aprobación o digamos de establecer algún mecanismo de definir qué cuestiones no negociables van a quedar en una propuesta de ley. Entonces al final, ¿cuál fue la reacción ante todos estos mecanismos que se estaban llevando como Foro del Agua? Al final nosotros reaccionamos, bueno, y dijimos, bueno, si se está llevando conversaciones, pláticas, negociaciones, como se le quiera llamar, porque el Foro del Agua no está participando si ha sido proponente de la Ley General de Aguas desde hace 10 años. Entonces ahí iba nuestro posicionamiento y en ese sentido pues se fue retomando también la posición del foro por el sentido mismo que ya se planteaba ahí, ¿verdad?, en la entrevista, de que no se pueden ceder estos puntos no negociables. Digamos, no se puede ceder la institucionalidad del agua a X o Y gremial empresarial de este país. Entonces, al final, el tema es que el Foro del Agua reaccionó en este punto y como ya lo mencionaba, al final se pueden haber hecho X, Y, Z conversaciones o pláticas, pero el tema es qué puntos no se pueden ceder. Entonces, al final, bueno, también nosotros estuvimos bastante de medio año en adelante, el año pasado, incidiendo ahí con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, incluso con Casa Presidencial, incluso con el mismo ministerio, exponiendo también esos puntos que nosotros consideramos que no se deben ceder. Entonces, ahí estamos en el tema de incidir como foro, porque nosotros necesitamos una institucionalidad pública del agua, por lo que ya planteábamos anteriormente. Perfecto, Marisabel. Sí, además porque uno no puede pensar que vamos a hablar de una ley de aguas y el agua como un hecho aislado. Uno tiene que saber que el agua es ordenadora del territorio. Sin agua no es posible que haya una buena economía, no hay cultivos, no hay
no puede haber, si no hay agua para el ganado, entonces ¿cómo estamos? Si no hay agua para la agricultura, entonces ¿cómo se mueve la economía? Entonces pensar que la ley de aguas es algo que se podría mover así rápido de cualquier manera no es posible. El agua es parte que es muy importante en el territorio. O sea, la gente se ubica donde hay agua, una empresa llega donde hay agua. Sí. Entonces, no es posible dejar que las cosas se vayan dando así como así, o que las negociaciones estén excluyendo actores que verdaderamente saben, conocen y viven el territorio, y lo apropian cada día, y saben qué es lo que hay allí. Entonces, pensar que simplemente fue el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Economía, que ahí uno ve que hasta dónde se puede ampliar el espectro, sí. Dejar que negocien olvidándose de toda una cantidad de actores importantes que deben estar influenciando el proceso, pues hay que aprender las alarmas y hay que estar muy atentos a eso. Eso va a ser una lucha grande, porque son luchas complicadas, porque son cosas que estamos defendiendo algo que no simplemente implica el venir a establecer unos puntos y mirar cómo los vamos a llevar a la práctica, no. Es un derecho que es fundamental y que tiene que estar ahí y que va a ser de obligatorio cumplimiento. Es que no es algo que si se quiere o no se quiere hacer. Ciertamente es un debate que en este país lleva muchos años y que tiene un nivel de complejidad por la serie de actores involucrados, intereses de por medio, pero también la expresión de participación ciudadana mucho más colectiva, derechos comunitarios, derechos de los ciudadanos, y no verlo bajo una lectura economicista, si lo queremos llamar de una manera. Y quiero aprovechar, María Isabel, para preguntarle un poco en qué consiste el Foro Internacional, mecanismos de participación de la sociedad civil para la aplicación al derecho humano al agua desde la gestión pública y comunitaria, actividad que se está realizando desde este día. Comenten un poco este foro internacional, qué tipo de temas van a hablar, las experiencias, quiénes van a estar, cuando me refiero a quiénes, expresiones de qué países van a estar hablando sobre la gestión comunitaria del caso del agua. Sí, el foro es como más desde un intercambio de saberes y de diálogos y de conocimientos y de experiencias que se tienen frente a la gestión comunitaria del agua y a la defensa del agua como un derecho humano fundamental en diferentes países, en diferentes regiones de aquí de América Latina y América Central. El día de hoy pues estaban en un panel donde hablaban de la gestión pública y cómo actores como las empresas públicas de Uruguay, el compañero de Europa, que estaban hablando de la remunicipalización y de cómo sindicatos, en el caso de Colombia, entidades sindicales hacen toda una alianza con las organizaciones comunitarias para generar la defensa del derecho humano al agua en los territorios. En la tarde yo creo que vamos a hablar un poco de lo que han sido leyes que se están trabajando en diferentes países. En Colombia, por ejemplo, hay una propuesta de una iniciativa popular de ley propia para los acueductos comunitarios que aquí llamamos juntas administradoras, y en México también se está. En este momento hay un borrador y una propuesta de presentar una ley de aguas enfocada totalmente a la defensa de la gestión comunitaria del agua y de la autogestión del agua en los territorios. Eso en el día de hoy. Y en el día de mañana sí va a haber un intercambio de experiencias, van a haber experiencias que se van a contar de acuerdos públicos comunitarios, es decir, de acuerdos que se están haciendo en las municipalidades en Colombia. En varias regiones se están haciendo unos acuerdos públicos entre alcaldías y organizaciones comunitarias, acueductos comunitarios, y también hay otra experiencia que es contada desde Bolivia. Allí nos van a estar contando qué fue lo que sucedió con la Guerra del Agua, que es la que empieza en el 2000, pues que se ha convertido pues como en un símbolo de la defensa del derecho humano al agua en el territorio. Perfecto, muy interesante porque hay una diversidad de tópicos y experiencias de América Latina. Ahora bien, Oscar, me gustaría que nos comentes, ¿han invitado ustedes como Foro del Agua a tomadores de decisión, diputados, diputadas de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa? Me gustaría que nos comentes si han considerado o han asistido en lo que va de esta primera jornada funcionarios públicos que están involucrados al tema del agua, y creo que les interesa mucho tener este conocimiento desde la perspectiva comparada y lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Sí, muy bien. Quizás decir que es prácticamente un encuentro internacional que lleva diferentes acciones de toda la semana, comenzando ahora, bueno, ayer que se incorporaron nuestros panelistas internacionales, ¿verdad?, que vienen desde las diferentes representaciones, Uruguay, Colombia, México, bueno, entonces España también, y el día de hoy se está enfocando prácticamente la actividad
justamente en eso, en tener la representación institucional, digamos. Tomadores de decisiones están participando de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea. Tenemos invitados también alcaldes, alcaldesas de diferentes municipios en los territorios donde tiene presencia y trabajo el Foro del Agua. Hay diferentes organizaciones y también los territorios, la representación comunitaria con la que el Foro del Agua trabaja está representada este día. Mañana es más la oportunidad de intercambiar entre las diferentes redes con las que se trabaja acá en el país, redes de sistemas, juntas de agua comunitarias que trabajan el tema, y también con la delegación internacional que ha venido. Va a haber la oportunidad de intercambiar, se van a dar a conocer diferentes experiencias, conflictos incluso que se han tenido en diferentes territorios por este trabajo de exigencia pues del derecho humano al agua. Y luego continúa la semana ya jueves, viernes y sábado en visitas también territoriales, ¿verdad? Para conocer de cerca las experiencias que se han estado trabajando con las redes de juntas de agua, con las mesas territoriales del Foro del Agua. Entonces todo eso es lo que se va a estar conociendo. Pero sí, el día de hoy está enfocado más en la parte institucional, justo por lo que se planteaba. Nos interesa que los tomadoras de decisión puedan también participar de este intercambio de saberes, de conocimientos, que puedan ir ayudando y cada vez abriendo el panorama para estas metas que tenemos en el país. Perfecto, Oscar, gracias por habernos acompañado y por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista, y es un gusto que hemos platicado sobre el tema del agua. Gracias, Oscar, gracias, Marisabel, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvieron con nosotros Oscar Ruiz del Foro del Agua y María Isabel Arenas de la Red Vida, y hablamos de la participación de la sociedad civil en la aplicación del derecho al agua. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.